la experiencia de la doctora Gaby Córdoba. Ella pues es un médico cirujano egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, programa electivo en unidad de gastroenterología e infectología pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco. La doctora Gabriela Córdoba posee también una maestría en el Hospital General San Juan de Dios, una certificación PAUS en San José, Costa Rica. Y también la doctora Génesis Córdoba, la doctora Génesis Argueta, que tiene un grado de médico y cirujano, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dermatóloga, egresada del Instituto de Dermatología y Cirugía de la Piel de Inderma. Posee un premio a la excelencia académica posgrado, doctor Carlos Cordero. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Le cedo la palabra a la doctora Córdoba, que va a iniciar con esta interesante charla. Gracias. Ahorita vamos a compartir. Buenas tardes a todos. Espero que todos estén bien. Es un gusto para nosotras, tanto la doctora Génesis como yo, estar aquí hoy y poder compartir con ustedes la experiencia que tuvimos acerca de un caso en el hospital de Jalapa. Vamos a empezar con los puntos a discutir. Los puntos a discutir van a ser las lesiones por extravasación, el concepto, los factores de riesgo, reconocimiento de estas lesiones, un poco de estadísticas sobre qué tan frecuente se encuentran en el área hospitalaria, la presentación propia del caso del Hospital Nicolás Cruz Jalapa y la doctora Génesis Argueta nos va a acompañar con la descripción de las lesiones. Y por último vamos a dar paso al área de preguntas. ¿Qué son las lesiones por extravasación? Este tipo de lesiones son de respuesta rápida y son secundarias a la salida de agentes bioactivos del espacio intravenoso hacia el espacio perivascular. La magnitud de este tipo de lesión va a depender de varios factores, tanto de la naturaleza del propio agente, el tiempo de exposición y el lugar donde se produjo la lesión. Hablando un poquito de las estadísticas, pues realmente en Latinoamérica no encontré datos exactos reportados sobre qué tan frecuente es este tipo de lesiones, pero pues todos en nuestra experiencia hemos tenido casos en que se han extravasado las soluciones, algún agente, y simplemente pues no está registrado. Encontré en el área de Europa que el Servicio Nacional de Salud británico tiene un programa en que se documentan, uno puede ir documentando o reportando este tipo de lesiones y accidentes, y ellos nos indican que entre 1999 y el año 2006 se registraron alrededor de 8.100 incidentes de este tipo. 55% se utilizaron bombas de infusión o inyectores automáticos, el 16% se produjeron luego de 2 o más intentos de canalización y 4.3% hubo problema de comunicación con los padres. Es decir, es un problema común, es un problema real que tal vez no lo reportamos porque pues es algo que puede pasar luego de una canalización. ¿Qué factores de riesgo entonces podríamos mencionar para este tipo de lesiones? Primero, refiriéndonos al paciente, el paciente neonato o los lactantes menores de 6 meses son aquellos que están en mayor riesgo, poseen una mayor fragilidad, la piel es más inmadura y comúnmente se utilizan vías periféricas y además o localizar el sitio propio de la extravasación. En cuanto al tipo de droga y el medicamento, las características físico-químicas de este medicamento van a condicionar el tipo de lesión, ya sea una lesión como tipo quemadura o una lesión citotóxica o necrótica. El pH fisiológico, el de la piel, tenemos que recordarlo, y pues todo pH que esté en estos rangos máximos o mínimos va a producir lesión. La osmolaridad, concentración y el volumen son 3 factores que condicionan
el riesgo de una extravasación, ya que cuando manejamos soluciones con un menor volumen tendemos a aumentar la concentración o la osmolaridad de la misma. Y asimismo, si estamos utilizando una vía periférica, pues no podemos utilizar una concentración tan alta y por tanto debemos recurrir a utilizar mayor volumen. El contenido de alcohol u otros excipientes también condicionan. Y en este caso particular, el dextrosado al 10%, pues es una solución hipertónica cuyo mecanismo de lesión va a ser de necrosis tisular en el área de la extravasación propia. El sitio y la técnica de punción. El dorso de la mano y el pie pues son los sitios más afectados porque son los más utilizados en los pacientes pediátricos. Hay que tomar en cuenta el error humano, ¿verdad? Un experto en canalizar no debería de tener más de un intento de canalización y siempre está sujeto al error humano. Y la elección apropiada de la cánula es otra cuestión muy importante. Debemos elegir una cánula apropiada para cada tipo de paciente y para las soluciones que vamos a utilizar. No elegir cánulas muy largas, ¿verdad? Y el diámetro de la misma debe ser el adecuado. El reconocimiento. Aquí vamos a mencionar, localmente podemos encontrar muchas manifestaciones, desde eritema, tumefacción, dolor a la palpación en el área de extravasación propiamente. La induración puede ser con o sin dolor a la palpación, también pueden haber flictenas. Todo esto va a depender del tiempo también que lleva esta extravasación. Si acaba de suceder, probablemente solo vamos a ver tumefacción y un poco de dolor, pero si es una lesión que lleva más tiempo, pues sí podemos encontrar otro tipo de manifestaciones. 4 tipos de lesiones o 4 estadios son los que nos refieren según Milán, que el primero se va a caracterizar por infiltración dolorosa sin eritema, el segundo va a ser una herida eritematosa con induración leve pero buen pulso, el tercero va a ser una marcada induración y eritema, la piel va a estar fría, blanquecina, aún conservando el pulso, y el último estadio pues nos habla de un proceso de necrosis con pulso disminuido o ausente. Y los signos de alerta que vamos a tomar en cuenta va a ser la resistencia al inyectar o bien si la solución no fluye o hay ausencia de signos y hay ausencia de signos anteriormente presentados. O sea, es una forma de decir que esa vía no está bien y hay que prestar atención antes de presentar la extravasación. Ahora bien, vamos a ir a la presentación del caso propiamente. Para ponernos un poco en contexto, pues Guatemala es un país que está compuesto por 22 departamentos y cada departamento pues está conformado de municipios, de aldeas, de caseríos, y el departamento de Jalapa es un departamento que está ubicado a 95 kilómetros aproximadamente de la capital, hablando del casco urbano. Está conformado de distintas aldeas y caseríos, como les he mencionado, que pueden llegar a estar hasta 3 o 4 horas de este casco urbano, que es donde está localizado el Hospital Nicolás Cruz. Por tanto, aquí coloqué otra imagen para que nos pongamos en contexto. Si nos damos cuenta, pues estas aldeas no tienen los servicios básicos, están alejadas, el acceso a los servicios es limitado y no todas las personas pues pueden obtenerlos, ¿verdad? Además, la principal actividad es la agricultura en esta área y son personas de muy escasos recursos. Nuestro paciente pues sí es también de una aldea. Entonces eso nos va a poner en contexto sobre por qué, cómo evolucionó nuestro caso. Aparte, pues el Hospital Nicolás Cruz es un hospital de segundo nivel de atención, cuenta con las especialidades de pediatría, maternidad y ginecología, pediatría y medicina interna. El hospital no cuenta con subespecialistas y regularmente los recursos están limitados a los más básicos, no tenemos acceso a cultivos. En este hospital también es importante mencionar que en cuanto hay alguna complicación que no pueda solucionarse, debe ser referido al área de tercer nivel, que comúnmente es en la ciudad de Guatemala, en la capital. Bueno, ahora, hablando de los datos del paciente. La historia del paciente es un paciente masculino recién nacido, fue hospitalizado en el servicio de cuidados neonatales
por el diagnóstico de recién nacido de 38 semanas, adecuado para edad gestacional, y una sepsis neonatal temprana. Este paciente fue ingresado con cobertura antibiótica inicialmente con ampicilina gentamicina a las dosis recomendadas para recién nacidos y soluciones de mantenimiento con dextrosado al 10%, ya que pues en alojamiento conjunto a la madre no presentaba adecuada succión y por eso se decidió ingresar. La canalización fue en la región dorsal del pie derecho. En cuanto a la evolución del paciente, a partir del segundo día de ingreso, el paciente presentó una lesión por extravasación que se caracterizó por una flictena y fue tratado con ácido fusídico y otros agentes sin éxito por 6 días. Sobre este paciente, pues se consultó al 8º día de vida por visualizarse fibrina e inicio de formación de escara en la lesión, se consultó al servicio de cirugía. Se realizó un desbridamiento quirúrgico el día 11 de vida y presentaba una herida de 6 por 9 centímetros. El paciente inició tratamiento con miel de grado médico. La herida presentó secreción purulenta sugerente de sobreinfección posteriormente. Sospechábamos que podía ser pseudomonas tomando el tiempo de hospitalización del paciente, las características de la SEC presentaba, y se decidió iniciar tratamiento antibiótico con piperacillinata sulfatan a la dosis aquí mencionada. Cabe resaltar que no teníamos disponibilidad de cultivos y por eso no pudimos realizarlo. ¿Cómo se realizaron las curaciones? Aquí vamos, antes de mencionar por qué se presenta el caso a partir del desbridamiento quirúrgico, porque el paciente no tuvo un manejo constante anteriormente. Como mencionaba, pues se utilizaron diversos tratamientos, entonces no pudimos tener un consenso de estos. No siguió un protocolo específico de curación. La curación pues estaba carna, entonces realmente no se estableció un protocolo de esta curación y por eso no lo documentamos desde antes. Se desconoce el tratamiento previo exacto, el manejo de la herida, y a partir del desbridamiento quirúrgico pues ya se contaba con la miel de grado médico en disponibilidad suficiente para asegurar el tratamiento del paciente. Y las curaciones se empezaron a hacer a cargo de una sola persona para una menor manipulación del paciente. ¿Y por qué el MC-Tran? Fue el tratamiento que tenemos disponible en ese momento y suficiente, como les mencionaba, para asegurar el resto del tratamiento. Entonces aquí vamos a observar las imágenes. Después del desbridamiento quirúrgico, entonces vamos a tomarlo como el día 0. Este día, este paciente inicia el tratamiento local con la miel de grado médico. El tamaño de la herida corresponde a 4 por 5 centímetros. La curación se realiza de manera diaria. Al inicio se limpia con una solución, se realiza la limpieza, se lavaba, se colocaba en un ungüento y posteriormente se cubría con una gasa estéril. Y para el día 6, el tamaño de esta herida ya correspondía a 2 por 3 centímetros. En cuanto al día 9 a 12, pues se inicia a curar la herida con un apósito de LM-Citran Active Large para el día 9 y se deja por 72 horas. Cabe mencionar que en este punto pues ya no presentaba el paciente infección, ya no presentaba secreción, ya habíamos suspendido antibióticos y por tanto era una herida limpia. El día 12, como les menciono, el exudado se detuvo, los bordes están libres de fibrina al retirar el apósito y se coloca un nuevo apósito, el cual se va a retirar hasta el día 17. El día 17 observamos signos de epitelización de la herida, la cual se reduce notablemente de tamaño y se continúa con los apósitos LM-Citran Active Large cada 72 horas. El día 7 cabe mencionar que este paciente fue dado de alta y se siguió ambulatoriamente hasta el día 25, en el cual la herida se cerró por completo y no presentaba ningún signo de contractura. A continuación los voy a dejar con la doctora Génesis para que ella les describa las lesiones.
Muy buenas tardes a todos, es un gusto estar acá. Yo quiero platicarles un poquito de la evolución en fotografías que tuvo esta herida. Vemos en la esquina superior izquierda, en la fotografía que está rotulada como día 0 o día de formación del escara, y en la fotografía abajo rotulada como día 3, tenemos que tener en cuenta que habían pasado aproximadamente 9 días del accidente de la extravasación, y vemos que aquí es donde se inicia pues a documentar la evolución de este caso. Aquí observamos en las fotografías esta dermatosis aguda localizada en el dorso del pie derecho, caracterizada por esta escara de aproximadamente 4 por 5 centímetros. Vemos que tiene una forma ovalada, una forma irregular, vemos que está de color negro amarillento en la fotografía superior, y en la inferior, que fue previo a ingresar a la sala de operaciones, vemos de que tiene un color negro brillante. Vemos que en la periferia esta piel tiene un eritema leve, rosado, con una descamación en láminas. Tenemos este aspecto desvitalizado en la piel que lo recubre y con sus bordes irregulares, pero bien definidos. Y vemos en la fotografía de mayor tamaño, después del desbridamiento quirúrgico, que se observaba ya una úlcera, esta úlcera con las mismas dimensiones de 4 por 5 centímetros, y vemos que en su lecho presenta un color amarillento con un aspecto de fibrina y sus bordes están en forma vertical. Rosados, limpios, pero con esta descamación en la periferia también, y pues el eritema leve. Vemos ahora al día 12, esto fue cuando empieza a usar el apósito Active Large. Esta evolución la tuvo con las curaciones diarias con el producto L-Mesitran Ointment, y apreciamos una disminución del tamaño de la úlcera de aproximadamente el 50%, ahora mide 2 por 1 centímetros. El lecho lo vemos ahora de color rojo, se aprecia un tejido de granulación con unos bordes rosados, con un aspecto de epitelización ya en curso. Y en la fotografía inferior izquierda, rotulada como día 15, esto fue luego del primer apósito de L-Mesitran, que se hacían cada 72 horas, cada 3 días, vemos que ha disminuido el área de la úlcera hasta ahora tener un tamaño de 0.5 centímetros, en la periferia siempre con hipopigmentación, que es lo que corresponde al área que está recién epitelizada. Y en la fotografía ya de la derecha vemos que en el día 17, donde se decide hacer el egreso del paciente, hasta el día 25 se observa ya únicamente esta placa cicatrizal hipopigmentada en su centro, sí, pero con un color marrón en la periferia, únicamente por la hiperpigmentación postinflamatoria, pero ya se considera una cicatrización completa. Y como reflexiones finales de la evolución favorable de este caso, pues tenemos que las lesiones por extravasación van a depender de los agentes involucrados, obviamente del tiempo transcurrido y las intervenciones tempranas o tardías que se tomen, y por supuesto del área donde ocurre el evento, ¿verdad? En este caso, se encontró que la aplicación de estos productos de miel de grado médico resultó muy favorable para el paciente. Sin embargo, cada caso debe ser individualizado. Tenemos que tener en cuenta el equilibrio de la humedad en las heridas, sobre todo heridas subagudas y crónicas. Este es necesario para que tengamos una adecuada evolución de las heridas. Si tenemos un exceso de líquido, esto puede macerar el tejido circundante y eso retrasar la migración de las células epiteliales. Y por otro lado, si tenemos una desecación de las heridas, esto también puede impedir la cicatrización. Recordar también que los apósitos oclusivos se utilizan para poder guardar este equilibrio óptimo de humedad y facilitar, por supuesto, la migración de las células epiteliales para favorecer un buen curso de la herida. El tratamiento resultó en este caso costo efectivo y la intervención temprana, por supuesto, y la identificación temprana de este tipo de lesiones de extravasación van a ser importantes para prevenir lesiones ya más grandes, y sin embargo esto es un poquito complicado en el caso del ambiente hospitalario
hospitalario o en el caso de los pacientes pediátricos muchas veces porque no refieren síntomas tan rápido como quisiéramos, ¿verdad? Pero solo para dejar que no hay una única opción terapéutica, cada caso debe ser individualizado. Pueden tomarse tratamientos agresivos, otros más conservadores. Recordar nada más que los apósitos de húmedo a seco, si bien son los más ampliamente utilizados, no son los óptimos y muchas veces retrasan inclusive la cicatrización de las heridas porque son muy agresivos al eliminar el epitelio migratorio que se está formando. Además del el dolor que causan al realizar las curaciones porque nos exponen las fibras nerviosas en el lecho de la herida. Entonces podemos considerar otras opciones en nuestro arsenal terapéutico para el cuidado de heridas, sobre todo apósitos o medidas que nos ayuden a conseguir este equilibrio de humedad y así poder tener adecuados resultados en cicatrización. Gracias, doctora. Bueno, y aquí tenemos una foto final del paciente. Él es Iker, de 1 año y 7 meses de edad. Pues vemos que el paciente no presenta ningún tipo de contractura en su miembro inferior derecho y está completamente cicatrizado. Entonces los dejo con Luis para que nos dé una breve historia del paciente. Gracias, doctora. Este ha sido un caso bastante bueno en el caso del departamento de investigación que tenemos nosotros y de seguimiento a los casos. La documentación de casos nos llama mucho la atención, ya que ellos son de una familia bastante pobre, como lo estamos viendo, de escasos recursos, y normalmente pasa de que los pequeños pacientes tienen complicaciones y en este caso pues se evitó un problema mayor que hubiera podido causar alguna pérdida incluso de la extremidad. Y el niño pues al año 4 meses empezó a caminar. El enfermero Brian nos hizo favor de ir a tomar video. No sé si lo tiene por ahí, doctora. Es algo bastante especial para nosotros compartirlo con ustedes porque se están tocando realmente muchos aspectos en nuestras culturas. Acá tenemos al pequeño Iker ya caminando. Costó un poco que le dejaran tomar el video, pero para nosotros nos emociona mucho porque de verdad estuvo bastante comprometido el niño. Siempre le he agradecido a usted, doctora Gaby, por seguir de frente con el caso, por habernos dado la documentación y todo lo que concierne a este pequeño niño. En años 6 meses fue que se le tomó este video y pues no hubo ninguna complicación. Los aspectos a considerar también acá es la poca cantidad de producto que se utilizó. Porque si no estoy mal, doctora, fue nada más un tubo de 20 gramos, ¿verdad? Sí, así es. Fue una cantidad pequeña de producto y fueron pocos parches también. Los parches se utilizaron cada Sí, 72 horas. 5 en total creo que fueron. Sí, fueron 5 en total. Entonces, realmente en cuanto al costo-beneficio, nuestro producto demostró que tiene una excelente relación, incluso para nuestras culturas, que pues si bien no es no es una cantidad realmente muy grande la que van a gastar, esto, gracias a Dios, se dio con el apoyo de la casa matriz en Holanda y pues se presentó este caso acá abiertamente. Agradecemos a todos por acompañarnos en este momento y pues no sé si tienen algo más que agregar las doctoras. Yo les agradezco mucho su excelente ponencia. ¿Tienen algunas preguntas al respecto? Pues estoy para resolver cualquier cuestión que tengan. No sé si me pueden apoyar ahí con ver algunas preguntas acerca de la utilización.
y pues ustedes como profesionales también, doctora, me pueden acompañar ahí para ver acerca de las cuestionantes que nuestro auditorio tiene por acá. Sí, claro, con mucho gusto. No sé, licenciado Rodney, si está por ahí, si tienen alguna pregunta. Sí, fíjese que hay una pregunta que dice, la cura en ambiente húmedo es lo ideal. ¿Cuál es la acción directa de L-mesitran? No lo conocemos en mi país. Si se tiene miel en sus componentes activos, entonces, eh, Okay. ¿cómo podrían utilizarlo? La Y cura, si es algo yo creo, osmótico. acá es de Cristina, ¿verdad? Sí, correctamente. Sí, la cura en ambiente húmedo es lo ideal. ¿Cuál es la acción directa del L-mesitran? No lo conocemos en mi país. Si tienen miel en sus componentes activos, entonces es un desbridante osmótico. Al finalizar la presentación, yo voy a robarle unos minutos para quien quiera escuchar un resumen realmente de cómo es que funciona el producto, para que tengamos un poquito más claro el panorama. Entonces, yo los invito a quien quiera acompañarnos al final. No va a tardar más de 20 minutos, pero sí es muy bueno para dilucidar todo esto, porque para contestar acá a la profesional Cristina Basantes, el ambiente húmedo es lo ideal por la migración celular que tiene. Hay un bajo pH en cuanto a la formulación del L-mesitran ungüento, que fue específicamente el que se utilizó. Entonces, no es solamente miel de grado médico la que contiene otros componentes. El L-mesitran ungüento contiene 48% de miel de grado médico. Cuando hablamos de una miel de grado médico, es una miel que ha sido irradiada por rayos gamma para dar un 100% de pureza, sin alterar su estructura molecular. Además, tiene otros adicionantes para potencializar el efecto, como son la caléndula, el aceite de bacalao, aceite de girasol, vitamina C, vitamina E, la anolina hipoalergénica, como otros agentes moduladores. Entonces, tenemos prácticamente una formulación magistral, podemos decirle así, pero ya en un producto depurado y certificado para poder utilizarse. La manera en que se va a hacer el abordaje con el L-mesitran ungüento va a depender mucho del tipo de herida que tenemos, del exudado y si la herida está infectada o si no está infectada. Entonces, yo sí quisiera, si me pueden ustedes acompañar, poner una breve presentación de lo que es el L-mesitran en sí. Ahorita les voy a compartir pantalla. A las personas, a los profesionales de la salud que están en México, tengo la grata noticia de contarles que ya estamos prontos a estar en México. Entonces, es bastante interesante el tema. En cuestión de un mes creo que estamos presentes. No sé si alguien me puede decir si ya pueden ver mi pantalla, perdón. Sí, se ve. Muy bien. Esta es la gama de productos L-mesitran para la cicatrización de heridas. La composición de la miel. Acá voy a hacer un resumen. Todos conocemos las propiedades de la miel. Sabemos desde lo artesanal y ancestral, pues que la miel no es de nadie. La miel es algo natural con miles de años de utilización y de manera increíble no ha sido alterada en su estructura, en composición por medio de las abejas. Siguen haciendo sus mismos panales, sus mismas colmenas de la misma forma, en la cual estamos pues más que convencidos
acerca de todas las propiedades que tiene. Aquí vamos a resumirlo. La miel contiene un 80% de azúcares, de los cuales destacan la glucosa y la fructosa. Además, tiene unas sustancias aromáticas, estrógenas e inhibidoras de gérmenes. Contiene también el grupo B de las vitaminas, biotina, vitamina C, ácido fólico, flavonoides. También es rica en proteínas, aminoácidos como la cisteína, histidina, fenilalanina, arginina, lisina y ácidos glutámicos. Enzimas como la amilasa, invertasa, catalasa y glucoxidasa. Tenemos también minerales como el calcio, el cloro, cobre, hierro, magnesio, fosfato, potasio, silicio, sodio y azufre. Como podemos darnos cuenta, para un resumen así a grosso modo, la miel es una sustancia bastante completa. Las características de la miel, pues acá hablamos de la osmolaridad, que precisamente converge con la pregunta que nos hizo la profesional anteriormente. Contiene azúcar hipertónica, por lo cual extrae el agua de los microorganismos, los cuales se extermina por deshidratación. La acidez es de 3.5 a 5.5, que favorece la inhibición del crecimiento bacteriano, previniendo la penetración y colonización de tejido por los microorganismos. Es una fuente floral de néctar, contiene flavonoides y fitoquímicos, y la enzima catalase, que contrarresta la efectividad del peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, que es un potente efecto antimicrobiano, el que proporciona, eliminando gérmenes y bacterias, óptimo en una herida infectada. Ahora, cuando la herida es limpia, pues no hay ningún problema, ejercen los demás componentes de la fórmula. Las ventajas clínicas del uso de la miel. Tenemos que es una rápida limpieza de infección bacteriana, elimina los malos olores, tiene la creación de un ambiente húmedo, antibacteriano y previene la infección. Posee una acción antiinflamatoria, reduciendo el edema, el desbridamiento de la herida por su acción osmótica y la prevención de las cicatrices queloides o bien la hipergranulación, que con otro tipo de curas, pues hay veces que se sale de control este tipo de curación y pues dejan a los pacientes con algunas cicatrices bastante pronunciadas o bien una hipergranulación. El N-mesitran. ¿Qué significa el N-mesitran? Muchos me lo preguntaban al inicio, hace algún tiempo atrás, porque no se había comercializado la marca, no se conocía. Y me decían, bueno, ¿qué significa el N-mesitran? El N-mesitran, la L representa la palabra latina ligare, que significa conectar, unir o ligar. Y la me, que representa la palabra mel, que es el término en latín para miel. La miel debe estar totalmente libre de antibióticos, herbicidas, pesticidas, metales pesados y otros contaminantes. Se utiliza la miel de origen monofloral. Este es el tipo de miel con la cual ya está certificado nuestro producto, garantizando el estándar de grado médico. Además, viene acá el tema de la irradiación de rayos gamma para que no sea alterada, ya que la miel no tiene que ser calentada ni pasada por otro tipo de proceso para que se mantenga al 100% en lo que se necesita para hacer su función. Habla acá también de la miel de grado médico, se ha estandarizado mediante irradiación de rayos gamma. La dosis de 25 kilogramos generados con cobalto de 60. Esta es una medida con la cual pues no se va a afectar la densidad ni la forma de la miel. Filtrado y controlado en laboratorio, lo que garantiza la destrucción de esporas de Clostridium, aprobado por la OMS y la FDA. Acá está uno de los temas por los cuales algunas personas me han comentado que no utilizan la miel como tal, o sea, la miel para consumo humano, o sea, en el caso de ingesta para comer, no va a ser la óptima para poder hacer curaciones por esta situación, que un Clostridium puede estar de manera circundante y puede infectar las heridas. Por eso es que tiene que ser una miel de grado médico, lo cual insistimos mucho
a la hora de nuestras presentaciones, que debe ser de este tipo. El L-Mesitran y sus indicaciones. En heridas superficiales y graves, como cortes, abrasiones y zonas donantes, lesiones fungosas para ayudar a desodorizar y desbridar, quemaduras superficiales y de grosor parcial de primero y segundo grado. En tercer grado no está realmente indicado el producto por el protocolo que se tiene que seguir en un paciente extensamente quemado, o sea, en una quemadura de tercer grado, por la supuración alta que tiene. Heridas crónicas, úlceras por presión, úlceras venosas, varicosas, arteriales y diabéticas. Heridas leves, graves y heridas quirúrgicas postoperatorio. Estas serían las indicaciones en las cuales nuestro producto pues se puede utilizar. Acá tenemos la primera presentación de nuestro producto. Es el L-Mesitran Soft. El L-Mesitran Soft, el L-Mesitran Suave, contiene 40% de miel de grado médico, lanolina, propilenglicol de 4000 y vitaminas C y E. Para los que preguntan sobre el propilenglicol, es una sustancia que se utiliza también en cosméticos y otros medicamentos para que haga una buena sinergia y sea la mejor forma en que se absorbe el producto. Realmente se utiliza como vehículo y como una película que va a ayudar precisamente a que el producto pueda ser absorbido, los demás componentes, una sinergia muy positiva, por lo cual contiene esta sustancia. El mecanismo de acción es que entra en contacto con la herida, el fluido de los tejidos circundantes se extrae, creando un ambiente húmedo, facilitando el proceso de cicatrización, la autólisis, promoviendo la migración de células epiteliales. Acá tenemos el desglose de algunos de los componentes, como lo es la lanolina, tiene como encargado la reestabilizador de la barrera epidérmica, aumentando la tasa de cicatrización. La vitamina E, que es un antioxidante y antiinflamatorio. Dentro de la vitamina E, pues también tenemos que es una función en el metabolismo normal de las células, como para poner un poco más el contexto de por qué tiene vitamina E. Y es un antioxidante liposoluble, de los más importantes para los tejidos en todo el cuerpo. 40% de miel de grado médico, 80% de fructosa y glucosa en 17% de agua sería el porcentaje. La vitamina C, que participa en la formación de vasos sanguíneos, cartílagos, músculos y el colágeno. Además que es necesaria para el crecimiento y es vital para la reparación de tejidos y pues para formar el tejido cicatricial. El propilenglicol, que ya les había mencionado, que es la sustancia líquida, oleosa, incolora y sin olor, que se usa con la intención de regular el grado de humedad y la participación de los demás componentes. El L-Mesitran ungüento. ¿Cuál es la diferencia entre el ungüento y el gel, el soft? Pues primero que tiene 48% miel de grado médico, la lanolina hipoalergénica, aceite de girasol, aceite de bacalao, caléndula oficiales, aloe vera, vitamina C, E y contiene óxido de zinc. Este producto realmente da muy buenos resultados en heridas con cierto grado de profundidad de las heridas, por las mismas propiedades que tiene la caléndula y la combinación de óxido de zinc nos va a ayudar a que ejerza una acción paragranular óptima, a diferencia del otro producto que es mejor tolerado porque hay algunas personas que les duele un poco, pero hablando del aspecto funcional, pues es un granulador un poquito más rápido, el L-Mesitran ungüento, lo ha demostrado en la práctica y en toda la documentación de casos. Y el mecanismo de acción, pues es el mismo. Al entrar en contacto con la herida, el fluido de los tejidos circundantes se extrae, creando un ambiente húmedo, facilitando el proceso de cicatrización, autólisis, promoviendo la migración de las células epiteliales. Acá sí me quiero detener en algo.
Todos nuestros productos, la línea de productos, en el caso del LM Citran ungüento y el LM Citran soft, tiene que ir con un vendaje secundario o venda. Sí o sí. Es imperante que vaya de esta manera para que tengamos el ambiente húmedo que necesitamos. La caléndula officialis, que es una propiedad antiinflamatoria, antimicrobiana y cicatrizante que propone una óptima cicatrización, hablando del caso de LM Citran ungüento, aceite de hígado de bacalao, que es una fuente de vitamina A, proporciona oxígeno a la herida, aumenta el factor de crecimiento del tejido. El aceite de girasol, que revierte las deficiencias de los ácidos grasos esenciales, forma tejido epitelial e induce a tejido de granulación. El aloe barbadins, que está comprendido para la cicatrización, reduce la inflamación, dolor y edema. Y el óxido de zinc, que incluso lo siguen utilizando solo. Acá lo tenemos como complemento a toda la amalgama del producto que se tiene, toda la mezcla, perdón, que tiene una actividad antimicrobiana y una propiedad cicatrizante. Y tenemos además los LM Citran apósitos, 3 presentaciones diferentes con diferentes medidas. Tenemos el LM Citran apósitos o vendajes. Dentro de las indicaciones tenemos en quemaduras de primero, en úlceras por presión, quemaduras de primero y segundo grado y heridas oncológicas. En heridas diabéticas, arteriales y venosas, heridas agudas como zonas donantes para injertos de piel, quirúrgicas, cortes y abrasión. Son 3 presentaciones las que tenemos y salen algunas otras que son un poco más pequeñas, pero el principio básico es el mismo, el de las 3 de base que tenemos acá, que sería el LM Citran Net, el LM Citran Hydro y el LM Citran Bord. LM Citran Net. El LM Citran Net comprende de una malla de polímero abierta que permite el paso de exudados de la herida para ser absorbidos por un vendaje secundario, evitando así la maceración del tejido circundante, ya que genera un ambiente húmedo. Es el sustituto de las gasas impregnadas, lo que se utilizaba anteriormente, la vaselina y algunas otras sustancias para que no se nos adhiriera al vendaje secundario a la hora de los tratamientos en algunas quemaduras o en algunos otros estadios de las heridas. Pues normalmente lo que se hacía es que se utilizaba la vaselina o alguna otra sustancia para que no se adhiriera. Pues esto precisamente viene a sustituir este tipo de gases. Dentro de sus ingredientes tiene un 20% de miel, un gel de polímero acrílico y agua en una estructura de malla de poliéster. Su mecanismo de acción es realmente fabuloso, es una excelente alternativa porque forma un gel al entrar en contacto con el exudado de la herida. No drena la herida, sino que la mantiene dentro de su matriz y ayuda a mantener un ambiente húmedo. Aún así sean los exudados bastante fuertes, pues nos va a ayudar a retener esto y a mantener el área con una humedad adecuada. El LM Citran Net contiene 20% de miel de grado médico, 80% de fructosa y glucosa, 17% de agua, que es la composición de la miel, y la malla tejida abierta, que es un material sintético de poliéster que proporciona soporte para el gel y para la miel. Luego tenemos el LM Citran Hydro. El LM Citran Hydro es un vendaje principal para el tratamiento de quemaduras, desgarros de piel, úlceras y heridas crónicas, así como traumáticas graves. Absorbe 7 veces su peso en fluidos de la herida. Sigue los contornos de la herida y mantiene el contacto con su superficie y reduce la inflamación. Dentro de los ingredientes tenemos 30% de miel, un gel de polímero acrílico y una película de poliuretano como soporte. Dentro de su mecanismo de acción, proporciona un ambiente húmedo debido a la absorción del exceso de fluidos. Esto hace que se estimule el proceso de cicatrización.
facilitando la autólisis y promoviendo una mejor migración de células epiteliales, produce un efecto antiséptico y eliminando las bacterias. Por último, tenemos el LM-Citran Border, que es una almohadilla en combinación de miel con hidrogel sobre una capa de gran fijación. En su interior es de 4 por 4 centímetros y 10 por 10 centímetros en el entorno, lo cual es ideal para lugares difíciles donde los vendajes tradicionales no se adhieren con facilidad, a donde la movilidad resulta fundamental. Permanecerá sobre la piel incluso antes de las condiciones más húmedas, duchas, incontinencia, para que no se adhiera, pero no se adhiere a la herida. Los ingredientes son 30% de miel, de polímero acrílico y una película de poliuretano como soporte con borde adhesivo. El mecanismo de acción proporciona un ambiente húmedo debido a la absorción del exceso de fluido. Esto hace que se estimule el proceso de cicatrización, facilitando la autólisis y promoviendo una mejor migración de las células epiteliales. Produce un efecto antiséptico eliminando las bacterias. Acá tenemos un croquis del LM-Citran Border, 30% de miel de grado médico, un gel polímero acrílico que permite absorber grandes cantidades de exudado y la película de poliuretano que funciona como soporte al gel y a la miel. Para resumir las propiedades de la miel en las heridas, pues tenemos de que los fluidos tisulares emigran a la miel y la miel absorbe los residuos celulares y los bacterianos presentes en la herida. La humectación óptima de la herida en un ambiente demasiado seco o húmedo retrasa el inicio del proceso de curación, que precisamente la doctora Génesis lo había mencionado ya en su presentación. Acá lo volvemos a hacer mención. Favorece al proceso de curación de heridas en el desbridamiento, granulación y epidermización. Los apósitos bioactivos, pues acá tenemos la clasificación de algunos, como el hidrocoloide, que tiene sus características, que es autoadhesivo, semioclusivo o bien oclusivo, contiene matriz de carboximetilcelulosa sódica, gelatina y pectina. Y las indicaciones: granulación, epitelización de heridas y úlceras tipo 1, 2 y 3 sin infección, zonas donantes de injerto, desbridamiento autolítico, no en herida infectada o riesgo de infección, exposición a músculo, tendón o hueso por estimular la flora bacteriana. Entonces, acá vemos una referencia que estamos haciendo con los otros productos que existen en el mercado, en los cuales pues, nosotros tenemos una excelente cobertura con menos manipulación de las áreas con nuestra alternativa de LM-Citran. El hidrogel, que es un gel amorfo no adherente, contiene carboximetilcelulosa con alto contenido de agua, hidrata, alivia el dolor, gel homorfo o láminas. Su indicación es un desbridante autolítico en cualquier tipo de herida o bien úlcera tipo 1-4, limpias o infectadas, heridas dehiscentes, traumáticas, abrasiones o laceraciones, relleno de cavidades, que acá es una de las presentaciones que tenemos del hidrogel. Los alginatos es tiene polisacárido, natural derivado de la sal de calcio del ácido algínico, algas marinas, absorbe sodio y libera calcio, macera la piel circundante, que es otra de las situaciones que los alginatos pueden hacer un tipo de maceración. Las úlceras con moderado a abundante exudado, no en heridas con nulo o escaso exudado, ni en cavidades pequeñas por su capacidad de expansión. Las úlceras o heridas de 2 a 4, infectadas, oncológicas, traumáticas o quemaduras. Sería la indicación de los apósitos bioactivos para que tengamos una referencia y un comparativo con las propiedades que tiene nuestra línea de productos. Esto, pues, las personas que nos hicieron el favor de estar, pues se los vamos a enviar. Es el protocolo del manejo de heridas. Entonces, sí, no voy a entrar mucho en esto porque sí es bastante extenso, pero se los voy a resumir al final. Pero pues sí tenemos algunas consideraciones para el protocolo de las heridas, en heridas rojas, en heridas
amarillas con infección, en heridas negras y en heridas posoperatorias. Acá se tienen algunos acrónimos que se pueden utilizar para el producto, pero el que más se utiliza es el Time. El Time es uno de los que más han utilizado con buen éxito terapéutico utilizando nuestro producto. Acá vamos a entrar a algunos casos que los mismos médicos nos han compartido, la emoción que han sentido por utilizar nuestro producto y las ganas que se tenían, como existen realmente pocas alternativas de miel y pues el M-Citran es una que llamó mucho la atención acá en Guatemala desde el principio y en algunos otros países pues tienen expectativa, esperamos en Dios que estar pronto. Este es un excelente caso del doctor Juan Carlos Fajardo del hospital de Chiquimula. Acá se cocina en Guatemala y como en otros países con leña, carbón o con algunas otras situaciones muy inflamables que suelen ocasionar algunos accidentes bastante dramáticos. En este caso se presenta una paciente de más de 52 años al área de consulta y pues tiene una quemadura de segundo grado. Se empieza a hacer la evaluación, es una paciente con sus facultades normales, no era diabética, todos los acrónimos pues que se pueden utilizar, pues acá se hizo un estudio exhaustivo para titularlo con el tratamiento con el L-Mecitran Soft y curaciones cada 5 días con vendaje secundario, venda de gasa. Y al finalizar al mes tenemos este excelente resultado del lado derecho de la pantalla. Bastante rápida el efecto. No se presentó ningún tipo de infección ni algún efecto adverso mientras se utilizó el producto. Y el tratamiento duró nada más un mes. Este caso sí nos lo robamos de El Salvador porque nos pareció bastante excelente la terapia que se utilizó, porque acá fueron 2 productos los que se utilizaron y también un excelente producto que nuestros hermanos de El Salvador tienen, que es una proteína que es una parte importante para que el paciente pues, pueda cicatrizar de manera efectiva. Es un paciente masculino de 81 años, con 15 días de evolución de masa en la nuca, con eritema y edema. Se drena el absceso extrayendo aproximadamente 100 centímetros cúbicos de pus, quedando el área cruenta de 15 por 10 centímetros con tejido necrótico y fibrina. Se inicia el tratamiento el 7 de febrero y se finaliza tan solo al 28 de febrero del mismo año. Acá se utilizaron la combinación de dos productos, que fue el L-Mecitran ungüento y el L-Mecitran net. En el siguiente caso vamos a ejemplificar un poquito más cuál es el efecto que tiene el sinergismo de ambos productos. Este es un excelente caso del doctor Gilberto Velázquez del Hospital de Chiquimula. Se los voy a presentar. Por favor, véanlo y al finalizar, pues les voy a contar la historia completa del tema. Bastante interesante el tema acá. Se lo resumo. Se recibe un paciente con ya una segunda
con un injerto que se rechazó. Lo podemos ver en los bordes y ya se nota que se tuvo alguna manipulación que se trató de hacer anteriormente. El caso llegó a manos del doctor Gilberto Velázquez y pues se procede a descartar cualquier tipo de osteomielitis. Un hueso expuesto, sabemos que es un hueso que se tiene que proteger, y se tituló al paciente con el L-mesitran ungüento más el L-mesitran net en conjunto. Esto pues es técnica del doctor Gilberto. Se facetó el cráneo para que sangrara y pudiera haber una matriz extracelular por medio de la sangre. Se utilizó como matriz extracelular. Se empezó a hacer la curación primero cada 48 horas y luego cada cuatro días. El paciente no es un paciente diabético de 65 años, sin ninguna otra enfermedad que le haya impedido llevar este tratamiento. Se utilizó antibiótico profiláctico y además de esto una venda elástica tubular en el cráneo, además del apósito para hacer la sujeción. Lo que se quiere acá es ejemplificar, entre menos se manipule el área, mucho más rápido nos va el organismo restaurar lo que anteriormente se había lesionado. Y pues el L-mesitran net más el ungüento fue el que se utilizó. Esto sería prácticamente un resumen de la presentación de L-mesitran. Entonces ahora me imagino que van a haber bastantes preguntas. Estoy a la orden. Dejo de compartir pantalla y no sé si me pueden apoyar ahí para poder... Sí. Fíjese que le voy a retomar un poquito las preguntas en relación con las doctoras. Muy bien. Y anteriormente ellas preguntaban dice, tampoco tengo el gusto de conocer el producto, pero al ver la ponencia se visualiza que este tratamiento fue excelente. Lo que se me pasó a escuchar es cuánto tiempo fue el tratamiento. No sé si alguna de las doctoras nos quisiera responder. Sí, claro. El tratamiento con la miel de grado médico fue de 17 días, alternando los primeros 6 días después del desbridamiento quirúrgico solo el ungüento y luego con la utilización de los parches, cambiándolos cada 72 horas. Esa fue la duración del tratamiento en total, 17 días. Okay. También nos consultan, es un estudiante, se llama Brian Abrego, y dice, ¿es posible que se extravase las bacterias junto con el líquido y que por eso conlleva a una complicación? No, debido a que recordemos que la lesión por extravasación, el mecanismo no se sucede por una infiltración bacteriana como tal, sino es el daño al epitelio, al endotelio vascular del vaso, la extravasación del mismo, la salida del líquido y los componentes de cada líquido o medicamento que propiamente van a dañar la piel como tal, ¿verdad? Va a ser acción citotóxica directa, puede hacer necrosis directa también. Algunos siguen el trayecto venoso. En este caso, pues la lesión por hipertónica es una lesión necrótica. Entonces, no fue que la complicación haya sido propiamente por una infección bacteriana, sino que es el mecanismo de lesión de extravasación. Y secundario, pues sí tuvo una complicación al colonizarse por bacterias. Ok. ¿Qué tan frecuente es este tipo de lesión por extravasación, ya sea en niños o en adultos? ¿Qué tan frecuente se da? Es lo que hablábamos al inicio sobre las estadísticas. Realmente no está documentado un porcentaje, una prevalencia como tal de este tipo de lesiones. Sin embargo, pues sí se dan en la práctica diaria, ¿verdad? No tengo un número como exacto, pero sí es algo frecuente, algo del día al día, y lo primero que se debe de hacer es identificar tempranamente este tipo de lesiones. Claro, lo que enfatizábamos aquí es que la identificación tardía va a llegar a este tipo de complicaciones, y al identificar una extravasación, igual nosotros tenemos que
vigilar ese miembro, esa zona, porque pues pueden aparecer las lesiones incluso hasta 48 horas después de la extravasación, no inmediatamente. Ok. Aquí consultan también, dice, el uso de bicarbonato de sodio, ampula de 17.7% sobre la lesión por extravasación, ¿qué función tiene al aplicarse en estas lesiones? El uso de este tipo de agente puede tener una función osmótica y por tanto disminuir el edema de la lesión. Hay distintos como abordajes o inmediatos después de una extravasación. Sobre todo está el hecho de aplicar calor, aplicar frío, pues eso hay que tener en cuenta varias cosas. En este caso, en este paciente que era un recién nacido, aplicar frío lo que va a realizar es una vasoconstricción y evita pues que la, la solución continúe, el daño disminuya, porque va a ser una acción como un tratamiento hipotérmico, pero tenemos que tener en cuenta que el neonato no va a termorregular, entonces no es una acción recomendada para este tipo de pacientes. Tal vez puede utilizarse en pacientes más grandes que tengan una adecuada termorregulación. El uso de calor, por ejemplo, va a haber una vasodilatación, entonces tiende a disminuir un poco el edema, pero puede haber también por el uso de algo caliente una quemadura. Entonces, realmente no hay información a favor y en contra de este tipo de tratamientos que se han dado, ¿verdad? Porque utilizan dextrosa al 10% también en alguna gasa, envuelven el miembro, al igual que se utiliza este bicarbonato, calor o frío, pero no hay evidencia a favor y en contra de la utilización de esto. Sin embargo, hay que seguir ciertas recomendaciones y individualizarlo para el paciente. Como les menciono, como es un paciente recién nacido, no podemos utilizar este tipo de, de abordajes inmediatos después, sino que la acción correcta debería de ser, pues, detener la solución, no utilizar, porque si estamos hablando que es un paciente que está canalizado por antibióticos o por solución, pues no utilizar nuevamente ese miembro para canalizar otra vía, sino tomar otro y vigilarlo 48 horas para esperar el aparecimiento de algún tipo de lesión. En este caso, pues fue el aparecimiento de una ampolla, una flictena, que después evolucionó a una úlcera. Okay. ¿Cuál es el uso terapéutico de los parches o apósitos en este tipo de extravasación? ¿Cuál recomendaría usted? En este caso, nosotros utilizamos el apósito Active Large después que visualizamos que la úlcera iba disminuyendo de tamaño, porque el objetivo también era darle el egreso al paciente después de haber cumplido sus antibióticos. Y inicialmente nosotros utilizamos, como les mencionaba, el ungüento y después el parche, pero en este caso se utilizó para el tratamiento de la úlcera. Okay. Aquí preguntan también si este tipo de producto se puede utilizar a que primero hay que debridar o se puede hacer en combinación y si hay sin signos de infección. Sí, importante, el desbridamiento quirúrgico debe realizarse siempre que haya una escara. En el caso que haya una escara, eso quiere decir que el tejido está necrótico, allí ya no va a haber crecimiento, no va a haber cicatrización, entonces aunque nosotros utilicemos toda la gama de productos, no vamos a obtener un buen resultado, al contrario, la úlcera va a continuar aumentando en profundidad siempre que no quitemos o retiremos esta escara. Entonces sí debe quitarse la escara siempre que tengamos una y, y a partir de eso empezar a hacer las curaciones como tal. Y consultaban también si ese tipo de producto se puede utilizar en pie diabético. Yo no he tenido la experiencia en el pie diabético, pero sí es un producto que puede utilizarse para cicatrización como tal. Mandan saludos también por parte de México, que nos están sintonizando, por parte de Perú, El Salvador, también de diferentes tipos de hospitales y también de Guatemala. Aquí más abajo dice, buenas tardes, excelente, los productos se utilizan en pacientes con la clínica de heridas y úlceras en el Hospital Policlínico Arce del Instituto del Seguro Social de El Salvador.
Y aquí hablan un poquito acerca de, bueno, que lo van a esperar en Ecuador. Dicen las heridas queloides solo se borra la cicatriz o se detiene el crecimiento, ya que luego vuelven a salir. No he tenido la experiencia en heridas queloides por el momento. No sé si la doctora Génesis podría opinarnos acerca de esto. Queloides es otro tema. Una herida queloide realmente no existe. El queloide es un tipo de cicatrización anormal y eso sí, el tratamiento es completamente diferente, ¿verdad? Okay. Aquí hablan un poquito acerca del pH, sobre el manejo de las heridas y por todos los principios activos que se tienen en cuanto al producto. Y dicen cómo sería el tamaño que utilizar en la lesión y cada cuánto fue el cambio del apósito, que ya nos lo comentaba anteriormente, pero preguntan si en general se puede hacer el cambio cada 24 horas. Eso va a depender bastante de la herida que presente el paciente. En este caso, al principio sí hacíamos la curación nosotros cada 24 horas, pero lo que permite el apósito pues es evitar la manipulación y aumentar la cicatrización. Entonces, siempre que no tenía los signos de infección, permitió hacer el cambio más prolongadamente, pero de 8 a 72 horas los cambios de apósito. Pues eso sería prácticamente en cuanto a relación al manejo de preguntas en relación al caso, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra consulta para las doctoras. Está el chat aperturado. ¿No puedo más? Desde vía Facebook las felicitan a ambas por la ponencia también y vía Zoom. No sé, Jorge, si usted quisiera agregar algo más. No, yo solo veo algunas preguntas ahí y lamentablemente en el Facebook Live no permiten que pongamos los casos. No permiten que podamos nosotros presentar algunos casos, pero sí estamos a la orden. Aquí veo unas preguntas que están en el chat, en el grupo, que dicen las principales especialidades para usar el producto, ¿cuáles son? Pues si tenemos un caso de un niño de 20 días de nacido, un neonato, y tenemos hasta de personas de 100 años, creo que podemos tener en casi todas las especialidades en donde se trate de regenerar tejido. Lo que valdría aquí establecer primero en el caso del pie diabético y todo, pues obviamente tiene que estar el paciente compensado con todas sus con todo su cuadro clínico bien delimitado y ver qué cantidad de perfusión sanguínea tenemos en la extremidad o en el lugar a tratar. Esos serían los casos a considerar nada más, ¿verdad? Pero en cuanto al tipo de paciente que se puede tratar, pues pueden ser, como vemos, niños, personas adultas y personas de la tercera edad, los cuales podemos nosotros utilizar el producto. Acá también hay otro que dice en úlceras, en UPP grado 3, ¿se puede utilizar alguno de estos productos? Son dos preguntas de Pablo. En quemaduras, ¿en qué porcentaje de extensión se puede utilizar? Puede ser un paciente extensamente quemado, pero no llegar al tercer grado, sino primero o segundo grado. Y en el caso de las úlceras por presión de grado 3, se puede utilizar el ungüento, siempre y cuando no haya alguna, ¿cómo se llama? Alguna supuración interna que no nos deje colocar alguno de nuestros productos. Eso sería a considerar nada más. Y hay otro producto donde dice, ¿se puede utilizar en conjunto con otro apósito, algún alginato o plata?
esta pregunta es muy interesante y sí me voy a detener a contestársela. En conjunto con otro apósito, nosotros no recomendamos que se utilice porque va a ser una interacción y a la larga no vamos a saber si fue realmente el producto el que funcionó o fue el otro. Lo que nosotros usamos mucho y lo que sugerimos que se utilicen son vendajes secundarios o algunas espumas o algunos otros productos que no vayan a tener una interacción con nuestro medicamento. Por ejemplo, el alginato o la plata, pues el alginato lo dilucidamos en la presentación, que puede macerar las heridas, secar mucho la herida. Y la plata, pues tenemos estudios en los cuales se demuestra que tenemos el mismo efecto que la plata, sin tener el problema de que el producto vaya a dar algún tipo de resistencia bacteriana. Recordemos que la plata ya está presentando por el uso desmesurado que se ha tenido una resistencia bacteriana y no se puede utilizar por más de 15 o 20 días como máximo, por todo lo que conlleva esto, no digamos en un paciente pediátrico. Entonces, nuestra alternativa sería de preferencia utilizarse sola o en conjunto con algún otro producto, pero por ejemplo, primero para controlar algún tipo de supuración o exudado demasiado aumentado y luego titular al paciente con alguna de nuestras alternativas directamente para usar solo el producto para que nos haga el efecto, porque recordemos que esta es una terapia secuencial, no es un producto como un antibiótico tomado o algo que pues usémoslo cierto tiempo y ya estuvo, ¿no? Es una terapia en la cual se va a tener que personalizar dependiendo la herida, el tipo de paciente y qué otros aspectos conjuntos vamos a tener que tener para poder titular al paciente. Cuando ya se tiene el criterio de uso, el producto ya se hace rutinario, como las personas en El Salvador, los profesionales de la salud en El Salvador ya lo tienen. Yo he tenido de buena fuente que lo utilizan de cajón en muchas cosas, ¿verdad? Con mucha experiencia lo utilizan y con mucha propiedad. Acá dice, buenas tardes, mi nombre es Andrea. No, y eso sí, buenas tardes, mi nombre es, yo tengo una duda, dependiendo del tipo de apósito del Emicitran, así se debe ser el tiempo en el que hay que cambiarlo. Es decir, si cada apósito tiene un tiempo para poder cambiarlo o se debe de cambiar cada 24 horas. Esto es bien importante. Para que la cura húmeda con el Emicitran funcione, lo podemos determinar en un protocolo bastante sencillo, que es el que les mostré, pero sí es bastante extenso y no quería tampoco hacerles cansada la presentación, pero sí es bien importante este criterio. Si la herida está infectada, primero tenemos que ver qué tipo de agente bacteriano infeccioso tenemos y se va a determinar el protocolo cada 24 horas, cada 48 horas o el tema normal de 3 a 5 días. Por eso es que es bastante versátil esta situación porque tenemos que jugar, aquí sí vamos a usar el término jugar, con estos tiempos para que nos vaya dando el efecto favorable dependiendo del tipo de herida. Lo que buscamos hacer es que tenga menos manipulación el área. Entre menos se manipule el área, vamos a ayudar a que toda la cascada de eventos cicatrizantes lleguen a feliz término y en una manera pronta. Porque entre menos manipulación tenemos del área, mucho más rápido vamos a tener los efectos. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta si el agente bacteriano, el agente infeccioso, está solo a nivel tópico y no a nivel sistémico, porque esto es algo bastante complicado. Muchas personas lo utilizan, no, nada más ven una infección en la extremidad y ya le ponen un antibiótico sistémico y un antibiótico tópico. Primero hay que delimitar si realmente hay una infección sistémica para utilizar el tal para no proliferar tampoco las resistencias bacterianas. Entonces, sí, esta es parte de la consideración también. Si se va a utilizar por ambos métodos, pues descartar que haya una infección sistémica. De lo contrario, pues se puede utilizar de manera tópica únicamente. Ya hay bastante documentación de estos casos, incluso de pseudomonas aeruginosas, pero que estaban protegidas por prácticamente una capa de biofilm, una placa de bacterias en el área y se utilizó solo de manera tópica y los pacientes salieron al poco tiempo
bastante bien de la lesión. Yo creo que esta sería la última pregunta. ¿Cuentan con apósitos para desbridamiento? Saludos desde México, dicen por acá. El desbridamiento autolítico, el L-mesitran ungüento, sería uno de los que más ha gustado para hacer esto por los profesionales de la salud. Habría que ver qué tipo de área es la que se está tratando, si es una escara o algo, pero hay que tomar en cuenta que va a empezar a presentar diferentes formas a la hora de hacer el desbridamiento, porque va ablandando prácticamente la escara o el área que queremos desbridar, y pues va a llevar un poco más de tiempo. Nosotros recomendamos que si no tiene algún impedimento el paciente por alguna situación, que se haga de manera quirúrgica. Y luego pues ya acelera el proceso utilizando alguna de las alternativas que tenemos. Acá dice, en lo personal a mí me funciona primero usar el parche y luego el ungüento. Bueno, eso sería algo muy interesante de ver, porque muchas veces por cuestiones de costo-beneficio, muchas veces empezamos primero con el ungüento o con el gel, dependiendo del área que se esté tratando, y luego se ponen ya los apósitos para ya manipular mucho menos al paciente. Sería una buena sugerencia por cuestión de costos, que se utilice primero el ungüento o el gel, dependiendo del área, y luego ya vamos con los apósitos. Y en cuanto a tengan una sucursal en México, me conecté tarde, dicen por acá. No conozco el producto, pero bueno, yo creo que si no hay alguna otra pregunta de parte de los participantes, a mí no me queda nada más que agradecer a las personas tanto que se conectan con nuestra página, y Asesores de Salud de El Salvador, les quedo muy agradecido. Su experiencia es invaluable para nosotros en el proyecto que tenemos en Latinoamérica. A la doctora Gaby Córdoba y a la doctora Génesis Argueta, muchas gracias. Licenciado Rodney, gracias. También acá a nuestra otra moderadora, les agradezco mucho. No sé si tienen algo más que agradecer Sí, ustedes. solo les voy a hacer un pequeño corto, un mensaje. Todas las personas que se encuentran dentro de la plataforma que se han inscrito a través de vía Zoom son las que van a obtener el certificado, ¿verdad? Este certificado va a estar disponible a partir del día 9 de noviembre, ¿verdad? Entonces, era esa la aclaración. Excelente. Muchas gracias por el apoyo. Yo no sé si las doctoras tienen algo más que agregar. No, solo las gracias por la invitación a compartir con ustedes la experiencia de este caso. Así es, gracias por la invitación, ha sido un gusto. Muy bien, que tengan todos un feliz domingo. Gracias por compartir con nosotros, y pues que tengan cualquier